Las guerras napoleónicas. La historia de Europa después de la Revolución Francesa es inseparable de la figura controvertida de Napoleón Bonaparte. Por una parte, se valora positivamente como soldado de la Revolución, por otra como emperador de Francia. Se cuestiona su afán de expansión y su aparente traición a los valores revolucionarios que deseaba abanderar. Sin embargo, casi todos los estudios son unánimes al considerar que su legado fue determinante en la conformación del mundo contemporáneo. Veamos por qué. En los años siguientes a la Revolución, Napoleón intervino en la guerra contra las monarquías europeas que se oponían a esta, y así mostró ser un gran estratega. Entre 1793 y 1799 se destacó por sus múltiples victorias militares. De 1796 a 1797, por ejemplo, llevó a cabo la campaña de Italia que provocó el establecimiento de diversas repúblicas en el norte de esa península. Desde Italia, Napoleón envió a París no solo víveres, que en esos momentos eran fundamentales, sino una gran cantidad de obras de arte que formaban parte del patrimonio histórico y cultural de ese país. Sus victorias en la posterior campaña de Egipto, y él envió a París de cientos de piezas artísticas de gran valor histórico. También le ganaron el reconocimiento de sus compatriotas. Por ello, cuando dio el golpe de estado de 18 Brumario, nombre que daban los revolucionarios al mes de noviembre, contaba con la admiración de un amplio sector de la población francesa. En su primer periodo de gobierno, conocido como el Consulado 1799-1804, Napoleón obtuvo importantes éxitos militares al tiempo que sus ejércitos difundían las ideas que habían inspirado la revolución. Cuando en 1802 logró firmar la paz con Austria y Reino Unido, su popularidad en Francia era tal que se autonombró consulado vitalicio, prácticamente sin encontrar resistencia. Sin embargo, las potencias europeas seguían preocupadas ante la asimilación de las ideas revolucionarias en los territorios dominados por Napoleón, de modo que en 1803 Austria, Rusia y Reino Unido firmaron una alianza para acabar con la expansión francesa. Napoleón entraba otra vez en guerra con Europa, lo que no fue obstáculo para que se coronara emperador en 1804. Así, entre 1805 y 1810 consiguió importantes victorias como la de Austerlitz, que le permitió firmar tratados de paz con Rusia, Austria y Prusia favorables para Francia. Con Reino Unido fue diferente, pues la derrota de la batalla naval Trafalgar 1805 dejó a Napoleón y a Francia en desventaja. Por ello estableció el bloque continental, mediante el cual impedía a los estados europeos mantener relaciones comerciales con ese país. Para garantizarlo, Napoleón necesitaba tener el control político sobre todos los estados, y la única forma de lograrlo era mantener grandes fuerzas de ocupación en sus territorios. Ello implicaba disponerse de enormes cantidades de hombres y dinero, lo cual debía ser proporcionado por los países ocupados. Por tal motivo, tanto en España 1808 como en Alemania 1809 surgieron varias revueltas contra el ejército invasor. Como puedes observar, hacia 1812 casi toda Europa, desde España hasta Rusia, formaba parte del imperio napoleónico, y si bien los gobiernos liberales se habían multiplicado por el continente y muchos de los reyes absolutistas habían sido sustituidos, la imposición de estos nuevos regímenes provocó una fuerte resistencia en algunos lugares y despertó el sentimiento nacional en muchos de ellos. En 1813, tras haber sido derrotado con su campaña contra Rusia, Napoleón perdió el poco apoyo que aún le quedaban en sus países. En 1814,
La entrada de los ejércitos enemigos a París provocó el destierro del emperador a la isla de Elba.